Hola, buenos días. Como veis, vengo a hablar de Joomla. Os puede extrañar un poco, pero espero que al final de la presentación entendáis un poco el motivo. No es vender Joomla. Bueno, casi que empiezo porque lo voy explicando todo a lo largo de la presentación. El nombre es Joomla y WordPress, puntos y revueltos. Bueno, lo voy explicando mejor, poquito a poco. Esto va a ser un poco el resumen de mi charla, un poco de autobombo para deciros quién soy y por qué vengo aquí a hablaros de Joomla. Como imagino que la mayoría no conocéis mucho del proyecto, ¿alguien conoce algo sobre Joomla? ¿Ha trabajado con Joomla? ¿Ha desarrollado con Joomla? Vaya, una agradable sorpresa. Aún así, Rafa me pidió que hablara un poco sobre el proyecto a nivel de código. No soy el más indicado para hacerlo porque no soy desarrollador ni desarrollador a secas y ni siquiera de Joomla. Sí toco algo de código, evidentemente. He sido freelance varios años desarrollando web con Joomla y al final pues algo de código siempre aprendes y en este mundillo la mayoría somos autodidactas. Entonces voy a hablar un poco de eso. De antemano os pido que me disculpéis cuando patine si digo algo de WordPress que no es así, porque de WordPress he tocado bastante poco. He hecho algo, pero siempre muy a nivel de integrador y entonces he leído alguna cosa para intentar ver las diferencias o las similitudes con Joomla, pero es posible que en alguna cosa, bueno, simplemente me lo decís, me comentáis cómo es y seguimos. Y por último, el objetivo de mi presentación es ver cómo pueden funcionar juntos Joomla y WordPress. Así que vamos allá. Como decía, ha sido un poco de background profesional de este mundillo para ver un poco que os habla quién es. Pues eso, está desarrollando sitios web, fundamentalmente yo diría en un 95% con Joomla desde hace varios años, y actualmente estoy en una empresa, SixUNet, que desarrolla una extensión, varias extensiones específicamente para Joomla. Soy parte del equipo de soporte y de software. Y después el background, digamos, de comunidad, que es un aspecto que me interesa bastante y ya empiezo a entrar un poco en el tema de la charla. Comunidad de software libre. He estado bastante implicado con la comunidad Joomla. Empecé básicamente con un blog sobre Joomla en español, empecé también pues sobre final de 2007-2008. Había poca información en español. Este mundo, los que llevéis bastante en WordPress, me imagino que sería igual. Y en algunas cosas seguirá siendo igual, la mayoría está en inglés. Cada vez, afortunadamente, hay más interés y eventos como este pues demuestran que hay mucho interés por estas tecnologías en España. Pues cada vez hay más material y material de calidad y desarrolladores y gente que hace cosas buenas, españoles y latinoamericanos, o sea, en español en general. Y en lo que es la comunidad Joomla, empecé como moderador de los foros oficiales en español, donde continúo. Soy miembro del equipo de traducción acreditado. Comunidad Joomla, el portal donde, digamos, centralizan las operaciones. Y desde el año pasado soy miembro de uno de los grupos de gobierno del proyecto Joomla, que ahora os explicaré un poco, porque la estructura del proyecto es bastante diferente, no solo a WordPress, sino en general es una especie de bicho raro, Joomla, en el mundillo este. Pero bueno, uno de los equipos de gobierno, pues soy miembro del que se centra, digamos, en la comunidad, en mantener las infraestructuras comunitarias, los foros, el directorio de extensiones, todo lo que va orientado a la comunidad. Entonces, pues vamos a empezar de lo que yo os quería hablar. Esto no. Algunos datos sobre Joomla para los que no los conozcáis muy bien el proyecto. En las transparencias os incluyo debajo el link a prácticamente todas las imágenes. La que no está es porque se me ha olvidado, ya era tarde cuando había montado el PDF.
Hay una infografía bastante reciente con datos sobre el proyecto, por si queréis un poco dimensionarlo. Esto es simplemente una captura de esa infografía que muestra únicamente pues, las visitas a la página oficial, las visitas mensuales, que bueno, ha habido un crecimiento sostenido y ahora mismo pues Joomla está en los 7,5 millones de visitantes, Joomla ORG, únicamente Joomla ORG, sin contar el resto de subsitios, etcétera. Es un volumen bastante curioso y, en fin, la comunidad es bastante activa. Y hay otra, simplemente un poco a modo de información por si os queríais documentar un poco sobre Joomla. Tenemos un directorio de extensiones donde actualmente hay cerca de 10.000. Por ejemplo, en los foros hay más de 500.000 usuarios registrados. En fin, que es una comunidad de un tamaño también considerable. No se llega al volumen de WordPress, porque WordPress es inmensamente enorme, pero aún así es una comunidad grande. Aquí sí me voy a parar un poquito más, porque después me va a ayudar a montar un poco el resto de la presentación, que es el ciclo de vida de las versiones de Joomla. Para el que no lo sepa, Joomla nació como un fork de Mambo, que era otro proyecto open source. En fin, fue una historia así un poco de película. Mambo se convirtió en abandonware alrededor de 2001, era de una compañera, un software de una compañía, lo publicó como software libre y ya no le servía, no tenía mercado y lo abandonó. Un grupo de desarrolladores lo cogió, siguió desarrollando, el software fue teniendo éxito y en 2005 la compañía decidió que iba a cambiar un poco los términos de uso y básicamente creó una fundación que manejaban ellos, que se iba a quedar con el copyright, con todo, vaya, que iba a manejar el software. En ese momento los desarrolladores de Mambo, el grupo principal, decidió, en fin, esto es software libre, no es un software que lo vaya a manejar una compañía así de repente y lo vaya a cerrar, le van a cambiar la licencia y tal. Y entonces pues nació Joomla. No sé muy bien en qué estarían pensando cuando crearon el nombre. Joomla proviene de una palabra suajili que significa todos juntos. Es un poco la idea que se quería tener, lo que quería que significara el proyecto. Y bueno, Joomla nace en 2005, la versión 1.0 era básicamente Mambo. Tan es así que durante mucho tiempo, casi prácticamente hasta que salió Joomla 1.5, todos los plugins y todas las extensiones de Mambo las podías instalar prácticamente en las dos, y las que no podías instalar tanto en Mambo como en Joomla, una pequeña modificación de código y para adelante. Con el nacimiento de la 1.5 sí que empieza a ver ya y realmente empieza el camino de Joomla. Joomla 1.5 en el momento en el que apareció tuvo mucho éxito. Yo creo que en aquel momento era de lo mejorcito en el panorama de los CMS. Se hizo un gran esfuerzo, había mucho entusiasmo en la comunidad y aunque seguía teniendo mucha base de código de Mambo, pero ya introducía cosas nuevas y en aquel momento novedosas. Pero como veis, la versión 1.5 apareció en 2008, después de un desarrollo bastante intenso durante 2007, es tecnología de 2007, y ha vivido pues 3 años, sigue estando considerada como versión estable, pero hubo 3 años en los que prácticamente no hubo nada. Toda la innovación, todas las novedades venían de fuera, de extensiones, de desarrolladores externos, etcétera. Entonces ahí es donde empezó un poco el declive, podríamos decir, de Joomla. Aparecieron otras tecnologías mucho más que empezaron a tomar mucha más relevancia. Joomla no incorporó algunas de estas tecnologías porque el desarrollo estaba se había fijado unos objetivos, queremos tener esto en la siguiente versión, y mientras eso no se terminaba, pues no salía. 3 años y pocas novedades. En 2011 por fin aparece una versión nueva, la 1.6, que realmente podríamos decir que es la más Joomla de todas, porque rompe aún queda alguna cosa, pero rompe absolutamente
con lo que era Mambo. Aún quedaban cosas en la base de datos llamadas el tipo de estructuras que eran de Mambo, es decir, tecnología de 2004. Con la 1.6 es una base de código totalmente nueva. Se introduce otro concepto muy interesante, que es el framework Joomla, o el proyecto Joomla se llama, que es un framework. Hay otros proyectos que han optado por empezar a usar, por ejemplo, Symfony como su framework para desarrollar el CMS. Joomla ha desarrollado su propio framework, un framework PHP independiente. Se pueden desarrollar aplicaciones web directamente con el framework Joomla, y se pasó a un ciclo de desarrollo basado en tiempo en vez de en funcionalidades. Cada 6 meses una nueva versión. Con una pequeña... es parecido al de Ubuntu, con un paso, digamos, 2 versiones de ciclo corto que están mantenidas durante 6 meses, que son más o menos experimentales, tienen estabilidad, pero su idea es ir incluyendo, adoptando nuevas tecnologías, adoptando nuevas funcionalidades e irlas probando. Y tras 2 versiones de ciclo corto, una de ciclo largo, estable, basada en la estabilidad, en proporcionar un tiempo de vida largo para que la gente pueda confiar en ellas para montar sus aplicaciones, y van conviviendo. En estos momentos la versión estable es la 2.5. Si alguno probó Joomla con la 1.5 y no volvió a probarlo, y no digo ya si probasteis la 1.0 y no os gustó, os recomiendo que probéis la 2.5, porque yo, que ahora mismo desarrollo, o todo lo que hago es prácticamente con la 2.5, cuando me toca mirar un sitio antiguo de la 1.5 digo, madre de Dios, ¿dónde estábamos? ¿Sabes? Esto ha mejorado bastante. Y la versión 3.0, que hablaré un poco más después, va a incorporar muchas novedades que mejorarán aún más un poco la experiencia de usuario. Sale a finales de este mes, con algunas características muy interesantes, un instalador nuevo mucho más sencillo. Si os fijáis, la mayoría de esta versión se ha centrado en muchas cosas en parecerse a WordPress. No es copiar a WordPress, porque en el mundo del código libre la palabra copiar es un poco absurda, es inspirarse en. Evidentemente no hay código, porque es que el código de WordPress y de Joomla son incompatibles, no tendría sentido exportar muchas cosas, pero digamos el concepto de WordPress es un concepto muy bueno, que funciona muy bien, los datos lo avalan en uso, en implantación, en crecimiento, en descargas, en todo. Y el secreto de WordPress es que es muy fácil de manejar, muy amigable con el usuario, y la versión 3.0 se ha centrado básicamente en eso. Aparte de, ha integrado en el core Twitter Bootstrap, que es un framework de JavaScript y CSS bastante potente, para dotar de una nueva interfaz de usuario más WordPress. Sigue siendo, quiero decir, le chirriará a algún WordPressero radical el que diga esto, pero sí es más, digamos, la sensación es más WordPress, en el sentido de que todo es más intuitivo, todo es más fácil. Hay cosas que no tienes que decir, pero si estás, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no puedo con un clic? Eso WordPress es una maravilla. Pues se ha tendido a mejorar mucho la usabilidad y experiencia de usuario. Aparte, incorpora otras mejoras más orientadas a lo mejor a la parte de hacer un guiño más a los programadores. Incluye soporte para PostgreSQL, y aparte de lo que ya venía en la 2.5, que antiguamente con Joomla 1.5 para actualizar pues tenías que subir por FTP y machacar prácticamente todo lo antiguo, y en fin, era muy poco amigable con el usuario medio. Multidioma de serie, también tiene un driver para SQL Server, ya no, Joomla no es exclusivo de MySQL, y un sistema de búsqueda avanzada. Esto es lo que os comentaba antes, la estructura de gobierno del proyecto Joomla es totalmente distinta de otros proyectos de software libre. El proyecto Joomla es 100% voluntario, no hay ninguna empresa detrás, no hay
ningún inversor, no hay, es todo, ya os digo, 100% voluntario. Nadie cobra por desarrollar para Joomla, nadie cobra por mantener las infraestructuras. No hay, digamos, bueno, sí, una empresa, no hay capital detrás. Y la estructura es básicamente pues un grupo el Joomla Leadership Team, un grupo de gobierno que se subdivide en dos grupos, uno centrado en la parte de las infraestructuras de la comunidad y otro centrado en desarrollar el código y la documentación. Y además existe una entidad para dar soporte legal y financiero porque, por ejemplo, el dominio, el servidor, todo eso tiene que estar a nombre de algo. Legalmente tiene que estar a nombre de una entidad, pues no puede ser del proyecto Joomla en Ethereum, y se creó una asociación sin ánimo de lucro encargada de gestionar todo eso. Entrando ya un poco más en el código, esta es la estructura básica de cómo funciona Joomla. Es un poco distinta a WordPress. En la parte de abajo se basa básicamente en tres capas. En la parte de abajo veis que está la capa del framework, en la que conviven las librerías, el framework Joomla, que ya os digo que se ha separado independientemente de las librerías, se refiere fundamentalmente a librerías externas. Joomla utiliza MooTools y jQuery en el código y las integra a través de esas librerías y utiliza alguna otra más. El propio framework Joomla y los plugins, aquí en Joomla, aunque el concepto es de plugins, de que tú puedes extender la funcionalidad añadiendo pequeñas aplicaciones externas, los plugins están a un nivel más bajo porque me ha resultado muy interesante la charla la anterior, porque yo no conocía mucho cómo funcionaba internamente WordPress. Y los plugins en Joomla funcionan con unos disparadores de eventos que están a través de todo el ciclo de ejecución de Joomla. Entonces, el mismo plugin realmente puede ejecutar código en distintos puntos del ciclo de ejecución porque va disparado por eventos. No es un gancho en el que metes el código y todo el código se ejecuta ahí, va por eventos. Los plugins te permiten, digamos, modificar toda la funcionalidad de Joomla de principio a fin. Tanto es así que tú puedes incluso, el primer evento se dispara cuando prácticamente se ha inicializado la operación, la ejecución, la inicialización del framework, y tú puedes ahí decirle que no cargue las librerías básicas o muchas de las librerías básicas y cargar tú tus propias librerías, con lo cual puedes convertir el CMS en una cosa totalmente distinta. Es un poco absurdo, pero como poderse se puede hacer. En el medio está la capa de aplicación, que es digamos, el CMS en sí, el soporte que da el CMS, y en la parte superior, pues, las extensiones, que esto ya sí sería un poco más el estilo de WordPress, pero con ciertas diferencias. Están módulos, componentes y plantillas. Los módulos son pequeñas aplicaciones que muestran un pequeño trozo de información. Pueden ir en cualquier parte de la aplicación web, en cualquier página. Los componentes, Joomla intuitivamente funciona alrededor de un solo componente. Solo hay un punto de entrada a la aplicación que es un componente. Esto es diferente a WordPress. Tú, si quieres tener, por lo que he entendido, aquí es donde, si meto la pata, me vais a perdonar, el ciclo de ejecución de WordPress es el que es, y si tú quieres ejecutar, por ejemplo, o sea, que WordPress se convierta en una tienda online, tú tienes que meter tu plugin en el gancho adecuado, y ahí es donde se ejecuta todo. Después puedes meter otros plugins en otros ganchos y hacer, en fin, otro tipo de operaciones. Joomla funciona alrededor de un componente. Tú tienes un componente, quieres que Joomla muestre un blog, pues tienes un componente de blog al que tú llamas a través de un menú y ya estás dentro del componente de blog y te muestra toda la funcionalidad del blog. Que en la misma página quieres tener un calendario, un gestor de calendario, instalas otro componente de calendario y le añades otra llamada a través de un menú y puedes ejecutar. Es todo alrededor de un componente. Y después las plantillas, que esto se entiende un poco mejor con el modelo vista controlador. Es un patrón de desarrollo software que se implementa y se... Joomla, digamos que está basado muy fuertemente en este modelo.
tiene una serie de ventajas, básicamente las más interesantes desde el punto de vista de un proyecto de código abierto es que es fácil de extender, el código es más limpio, es más fácil de entender para un desarrollador que venga de fuera, y después, al estar basado en... tú puedes modificar solo para ciertas operaciones, solo la vista, solo el controlador, normalmente solo la vista o el modelo, facilita la colaboración entre múltiples desarrolladores. Voy a tener que correr un poco porque, como yo me temía, me he extendido demasiado en la parte esta que me pidió Rafa que si podía explicar un poquito de esto. Ya me he comido casi todo el tiempo. Si queréis más información, he añadido aquí en la transparencia algunos enlaces, el que quiera extender cuando estén las transparencias online lo podéis ver. Esta es la típica forma de presentar Joomla y WordPress. Una batalla. ¿Cuál es mejor? Todos queremos, nos gusta la sangre, vemos un post de esto en el feed o en Twitter y rápidamente hacemos clic y gana WordPress seguro, o no, Joomla machaca WordPress. Entonces vamos todos y si no nos gusta el post, los comentarios echan humo. Esa es un poco, digamos, la forma tradicional de presentar Joomla y WordPress. Yo quiero hablaros de Joomla y WordPress, no Joomla contra WordPress. Juntos y revueltos, pero no así. Existe una extensión para Joomla que es WordPress for Joomla. Te integra WordPress dentro de Joomla. No me preguntéis por qué o qué utilidad puede tener, porque está ejecutando dos plataformas, o sea, eso tiene una carga brutal. Si realmente lo que quieres es un blog, usa WordPress, o hay extensiones de blog para Joomla si te sirven, o si tus usuarios entienden más Joomla o están acostumbrados a manejar Joomla, pues montan un Joomla. Pero esto puede haber algún caso muy específico en el que se quiera actualizar la web de la compañía y ya existiera un WordPress y hombre, es que queremos mantener, pero la parte del resto del portal la va a mantener, en fin. Puede haber algún motivo para usarlo. Este no es como os quiero hablar yo. Más bien os quiero hablar de esto. Esto es un estudio de una aplicación de Wapalizer, me parece que es, que tú la instalas en el navegador y va mandando datos a la central de esta gente y va viendo qué CMS utiliza en la página por la que estás navegando. Y ellos elaboran pues una especie de gráfica de estudio de mercado, de la cuota de mercado de cada uno. Aquí, como veis, pues WordPress en el mercado de los CMS barre, tiene un 55% de la cuota de mercado de los CMS. Según esta aplicación, porque luego según donde mires, pues hay disparidad entre las estadísticas, más o menos en los tamaños coinciden, pero no exactamente en el porcentaje en concreto. Aquí dice WordPress 55%, Joomla 21%, Drupal un 10% y luego el resto pues ya son más minoritarios. Aquí aparece, por ejemplo, en esta gráfica Typo3 con un 4%, probablemente se haya hecho mucho en Alemania porque Typo3 tiene mucho uso en Alemania. Otra gráfica que, como veis aquí, cambian los porcentajes. En las páginas del top 1 millón de Alexa, la cuota es esta. WordPress es prácticamente igual, un 54-55%. Joomla tiene menos que el anterior, Drupal un poco más y el resto de CMS de código abierto. Pero, de nuevo, se repite la tendencia. Estas son tendencias de ofertas de trabajo en un portal de trabajo que es Indeed.com. Como veis, WordPress disparado. Aquí Drupal está por encima de Joomla y Joomla. Pero si empezáis a mirarlo, en vez de que bien WordPress gana de calle y además machaca más del doble, si cambiáis un poco la mentalidad podéis ver, si sumáis Drupal y Joomla, prácticamente es el mismo volumen de trabajo que WordPress. Si lo sumáis todos, es el doble casi del volumen de trabajo. Los tres son códigos, son CMS de código abierto. Comparten muchas filosofías muy parecidas. Los tres tienen comunidades abiertas. Yo estuve aquí ayer, me he sentido muy bien, sinceramente. Hay muchas cosas, muchos de los temas que se trataron ayer, que en el Joomla Day que celebramos a final de mes en Mérida,
Hay mucha de la temática que es la misma. Entonces, oye, ¿por qué pensar de no este y el otro? Realmente hay campos en los que WordPress, no es por encasillarlo, pero es que WordPress para blogs es una maravilla. De hecho, hay más de la mitad de las páginas que están hechas con WordPress son para sitios que son de blogs o noticias. Es que es muy bueno para desarrollar un blog, y por diseño originalmente estaba hecho para desarrollar blogs. Con el tiempo la aplicación está creciendo, puede hacer cosas mucho más complejas, pero si quieres hacer un blog y no hay algún motivo que por lo que sea te convenga más hacerlo con Joomla o con Drupal, pues desde el punto de vista, digamos, del integrador o de la agencia web, puedes usar cualquiera, te puedes plantear usar cualquiera de las otras dos tecnologías. Después, además, para dar el salto de una a otra, tampoco es que estemos hablando que te tengas que pasar pues, ¿qué te digo yo?, a desarrollar en C almohadilla, ¿no? Todas comparten PHP y MySQL. HTML y CSS son tecnologías web. Tiene importancia tener que saber de SEO, o el que sea del mundo SEO puede tener mercado tanto en Joomla como en WordPress como en Drupal. Es importante la usabilidad. En todo proyecto web es importante que haya algún experto en usabilidad. Luego, también los expertos en usabilidad de WordPress pueden aprender muy fácilmente a desarrollar labor profesional en Joomla. En fin, hay un montón de tecnologías y campos comunes compartidos que pueden hacer que se llegue a... con cualquiera de las tecnologías son comunes a las tres. Aquí sí hay una pequeña diferencia. Esto lo he bajado de una página de Drupal. La curva de aprendizaje de los CMS, aquí es donde hay una similitud más grande entre Joomla y WordPress. Joomla y WordPress están diseñados para el usuario medio. Ya os digo que yo no soy desarrollador, algo de código sé, pero yo no soy desarrollador, y como probablemente yo, muchos de los que integran páginas web con WordPress tampoco conocen mucho de desarrollo de código. La curva de aprendizaje es bastante suave, bastante sencilla. En Drupal no. En Drupal tienes que ser un desarrollador, tienes que tener un background bastante importante. Evidentemente esto es exagerado, pero bueno, yo creo que está desarrollado por alguien de Drupal, pero sí es una cosa en la que sí veo un punto de los más parecidos entre las tres, digamos, que son las que dominan, como habéis visto antes, el mercado de CMS de código abierto. Sí es más parecido Joomla a WordPress en esto. Después hay algunas cosas, por si no lo conocéis o no os habéis parado a pensarlo, aunque hay mucha parte, digamos, de la demanda de los usuarios en las que las tres tecnologías se solapan, le pueden dar respuestas. Hay otras en las que parece que unas tecnologías son mejores que otras. Por ejemplo, en temas de sitios gubernamentales, Joomla tiene bastante éxito. Un grupo de usuarios de la comunidad de Joomla creó este portal, joomlagov.info. Vieron que había muchos portales de gobiernos y de administraciones locales y dijeron, vamos a compilarlos todos en una sola aplicación web con un mapa para que se vea. Si tenéis curiosidad, miradlo, porque además ahora mismo esta captura la hice ayer, 3164. Es bastante curioso. Pero aquí es donde finalmente quería llegar. El uso global de los CMS, en este gráfico veis la parte grande, el 70%, no usa ningún CMS digamos, del World Wide Web, de Internet. No usa ningún CMS. El 15% es WordPress, el 2,7% Joomla, el 1,9% Drupal. Pero hay un 70% de gente que no tiene la suerte de usar un CMS de código abierto, ya sea WordPress, Drupal o Joomla. Ahí es donde teníamos que centrarnos las tres comunidades en ese porcentaje grande de gente que probablemente o tenga todavía una página estática en HTML o tenga una solución privativa que les va a costar una pasta y que no va a ser escalable. En fin, va a tener las dificultades que conocemos del software privativo.
esto es uno de los puntos que yo creo fundamentales donde podemos encontrar un nexo las tres comunidades. Y el segundo es cada vez más la gente está en Facebook, le da sus datos a Facebook, quiere tener Google Analytics en su sitio, metemos el script en la página, estamos cediendo nuestros datos a Google. Son corporaciones privadas y sobre todo en lo que se refiere a Facebook, el usuario no tiene poder sobre su propio contenido que genera, sobre su página, sobre lo que él está haciendo en Internet. Tanto WordPress como Drupal como Joomla permiten al usuario el control sobre su contenido. Él es dueño de lo que instala, de lo que no instala, de quién mira sus datos, quién no mira sus datos. Evidentemente, todos queremos poner Analytics porque, en fin, es el estándar del mercado, todos queremos ponerlo, pero siguiendo la filosofía del software libre, debemos darle a los usuarios la oportunidad de ser dueños de su contenido y de lo que ellos ponen en Internet. Facebook te cambia las condiciones de uso y de privacidad de golpe, o decide o alguien te denuncia y te bloquea la cuenta y ya no tienes ese contenido, o cierra un grupo, todo el contenido que tenía ese grupo vuela. Y básicamente ese era mi idea de cómo Joomla y WordPress pueden y deberían funcionar junto con Drupal, aunque ya os digo que en el caso de los que nos dedicamos un poco más a esto, es más fácil para alguien de Joomla pasarse a WordPress y usarlas ambas, y viceversa, que no Drupal. Drupal, si no tienes un background técnico muy, muy alto, es más fácil entrar. El que lo tenga, perfecto, lo tiene mucho más fácil para las tres. Y, por último, invitaros a los que queráis. Igual que yo he estado aquí estupendamente, me he sentido muy bien acogido por la comunidad WordPress. Sé que coincide con la WordCamp de Lisboa, con lo cual va a estar difícil, pero bueno, Mérida está desde aquí de Sevilla, camino de Lisboa, viernes y sábado. Si queréis pararos y echar un rato, pues estaremos encantados de compartir experiencia con vosotros, porque al final las comunidades, que es lo mejor que hay detrás de estos proyectos, son muy parecidas y todos compartimos las mismas inquietudes. Gracias.